Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero bien que todo esté en casita. Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y con mi persona estamos haciendo las asignaturas de historia. Como tú puedes visualizar en pantallita, estamos en Historia del Perú. Esta clase está dirigida para los chicos de nivel 3 y nuestro tercer tema, escucha bien, tercer tema en Historia del Perú, estamos nada menos que en el tercer militarismo. Ojo, ya nos encontramos en esta parte. Así que comencemos con nuestro tema del día de hoy. A ver, el primer militarismo es un periodo interesante, bonito, miren acá el rapidito, ¿no? Y luego está nuestra parte práctica. Pongan muchísima atención a lo que vamos a hacer el día de hoy. Chicos, el Perú nace ya es un país independiente, ¿cierto? Y miren ustedes cómo el Perú, ¿se acuerdan la semana pasada estábamos viendo? Miren cómo nace el territorio peruano, cuál fue la extensión territorial del Perú al inicio de ser un país independiente. Luego vamos a ver cómo nos quitaron territorio los demás países. Repito acá, ¿qué es el primer militarismo? Cronológicamente, miren acá, el primer militarismo se inicia en el año 1827. ¿Se acuerdan? Intercambia el dígito, el 7 cambia acá y el 2 allá. ¿Ah? ¿Y cuándo finaliza? 1872. Se llama primer militarismo cuando los caudillos militares son los que tienen el poder. Los militares se sienten con el poder de gobernarnos. ¿Ah? Y estos militares se hicieron llamarlos mariscales. Miren, estoy escribiendo, de Ayacucho. Y de repente, por ahí te puedes preguntar, profe, ¿y por qué fueron los militares los que primero gobernaron? Como te dije, estos militares se sintieron con el poder de gobernarnos porque fueron los que combatieron en las batallas de Junín y Ayacucho para consolidar nuestra independencia. Entonces, por el hecho de haber participado en estas batallas, ellos creen que pueden gobernar el Perú. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Es el primer militarismo. Wow, profe, 1827 al 72. Buen tiempo, ¿ah? ¿Sí? Ahora, ¿saben qué? Ya les dije, ¿no? Los militares en el Perú tenían posiciones. Iban a haber nada menos que militares conservadores y militares liberales. ¿Se acuerdan? Primer militarismo, 6 constituciones, cada uno a sus propios intereses, ¿no? Establece una constitución y bueno, entre ellos mismos se empiezan a dar nada menos que golpes de Estado. En este primer militarismo solamente vamos a estudiar hasta acá, hasta el año 1836. Hasta acá nomás. Del 36 en adelante ya vamos a ver en las posteriores clases. Así que vamos a ver del 27 al 29. ¿Quién estuvo como presidente? Nada menos que el liberal José de la Mar. José de la Mar. Fue de tendencia liberal. ¿Quién es él? José de la Mar. Liberal. Luego viene un autoritario conservador llamado Agustín Gamarra. Presidente de 1827 al 33. Luego viene del 33 al 35 un liberal llamado Luis José de Orbegoso. Allá. Y luego viene del 35, un añito nada más viene Felipe Santiago Salaverry. En ese entonces, el cargo de presidente eran 4 años. Pero como tú te das cuenta, profe, de 27 al 29, 2 años. Golpe de Estado.
Profe, del 29 al 33, 4 años, cumplió su mandato. Del 33 al 35, 2 años, profe, golpe de Estado. Del 35 al 36, profe, 1 año, golpe de Estado. Así que en estos tiempos en el Perú era muy común ver los golpes de Estado. ¿Mm? Así que vamos a desarrollar el gobierno de José Lamar, de Agustín Gamarra, de Orbegoso y la de Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del Perú. Acá, mira, está resumido lo que vamos a desarrollar, ¿correcto? Pero solamente me voy a enfocar en uno nada más. Miren, liberal, conservador, liberal, conservador. Dictó la Constitución del año 1828, la Constitución del año 1834. Estamos a desarrollar, no se preocupen. De estos 4, cosas puntuales. Y bueno, nos vamos señalando nuevamente que el Perú, en ese entonces, ¿con qué limitaba acá? La Gran Colombia, ¿cierto? Brasil y nada menos que no limitábamos con Chile, limitábamos con Bolivia. ¿Ah? Bien, continuamos acá. El primer gobierno del primer militarismo, José de la Mar, ¿correcto? Hay que recordar que José de la Mar era de tendencia liberal, ¿correcto? Era de tendencia liberal. Ah, profe. José de la Mar era de tendencia liberal. ¿Terminó su mandato? No. Ya ve. 2 años más, de 27 al 29. José de la Mar es considerado como el primer presidente constitucionalista. Es decir, elegido. ¿Se acuerdan que el primer presidente fue José de la Riva Agüero, pero mediante golpe de Estado? Y ahora estamos ante José de la Mar, pero el primer presidente elegido. Vamos acá. ¿Bien? Este José de la Mar, ¿no? Bueno, fue elegido por el segundo Congreso Constituyente peruano. Congreso liberal. ¿Y quién fue el presidente? Francisco Javier de la Luna Pizarro. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Quien se opuso a las conspiraciones de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Acá luego vamos a hablar de Santa Cruz, un peruano que luego va a tener mucho protagonismo en la Confederación Peruana Boliviana. El gobierno de José de la Mar se opuso a los gobiernos de Agustín Gamarra y Juan Gutiérrez de la Fuente, que vamos a ver. En el gobierno de José de la Mar se aprobó la tercera constitución, la del año 1828. Y miren, chicos, en Ayacucho, en Huanta, Ayacucho, surge una resistencia por una comunidad llamada los iquichanos. Y miren, ¿qué cosa querían estos iquichanos? Querían regresar a ser colonia de España. Fíjense ustedes, habían peruanos que aún estaban con la mentalidad que querían estar sujetos a España. Y eso tuvo que enfrentar el presidente José de la Mar. Pero ¿saben cuál es chicos? El hecho más importante es la guerra con la Gran Colombia. Nacimos como república y ya estábamos en conflicto. ¿Con quién, profe? Nada menos que con la Gran Colombia. ¿Y por qué? Ahí vamos a ver cuáles son los motivos por lo cual ingresamos a la guerra con la Gran Colombia. 1. Causas: la hostilidad antibolivariana en el Perú. Es decir, Simón Bolívar, ¿se acuerdan que estaba en el Perú, pero tuvo que retirarse del Perú Simón Bolívar? Así que vamos a ver en la expulsión o el resentimiento de Simón Bolívar, ¿no? El rechazo a Simón Bolívar, a la política de Simón Bolívar. ¿Te acuerdas que Simón Bolívar quería crear la Confederación de los Andes? Otro, desconfianza de Bolívar hacia el gobierno peruano. Bolívar estaba molesto, estaba resentido con nosotros, ¿correcto? Pero ¿saben cuál va a ser lo trascendental, chicos? Que un militar llamado Agustín Gamarra invade Bolivia en el año 1828.
Porque acuérdate que Bolivia se había separado del Perú. Además, antes, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era esta acá? ¿No? ¿Cómo se llamaba antes? El Alto Perú. ¿Te acuerdas? Pero luego se independizó. Hicimos en una clase. Lo tienes. Se independizó. Ah, ya, profe, se independizó. Claro. Muy bien. Ahora, ¿no? ¿Quién era presidente? Bueno, ya no se llamaba Alto Perú, se llamaba Bolivia. ¿Y quién era presidente de Bolivia? El brazo derecho de Simón Bolívar. ¿Quién era? Nada menos que Antonio José de Sucre, el que nos lideró en la batalla de Ayacucho. Pero este militar Agustín Gamarra no aceptaba que Bolivia, bueno, el Alto Perú se había separado del Perú. Pero entonces él invade nada menos que Bolivia. El gobierno, ¿quién estaba ahí? Antonio José de Sucre. Lo derrotan, ingresa a Bolivia, provoca la caída y firmaron el Tratado de Piquiza. De frente al grano, chicos. ¿De qué trataba el Tratado de Piquiza? Es cuando simplemente, ¿no? Andrés, no se acepta a un presidente extranjero. En otras palabras, Sucre es obligado a renunciar. ¿Y qué crees que hizo Sucre? ¿Sucre se habrá quedado con los brazos cruzados? Sí, ya me voy, pero no. Sucre obviamente sale de Bolivia. ¿Y a dónde se fue a quejar? A la Gran Colombia. Dijo, oye Bolívar, a lo que antes hemos liderado, ahora, mira, se han opuesto. Ah, mira, entonces, eso fue motivo, ¿no? Bolívar, oye Bolívar, hemos creado un país en tu nombre llamado Bolivia, ahora Perú lo ha ocupado. Entonces, eso hace para que nos declare la guerra nada menos que la Gran Colombia. Y aparte, que la Gran Colombia quería reclamar los territorios de Jaén, Tumbes y Maynas. Ese un Bolívar dice, oye, Jaén, Tumbes y Maynas le pertenece a la Gran Colombia. Ya nos había quitado, ¿se acuerdan qué territorios? Ya nos había quitado Guayaquil. ¿Te acuerdas? Mira, acá está Guayaquil. Ya nos había quitado Colombia. Ahora, ¿qué pretendía Camírenme? Arrebatarnos Jaén, Tumbes y Maynas. Y según Bolívar, esos territorios le pertenecían a la Gran Colombia. Todo eso desencadenó, chicos, la guerra con la Gran Colombia. ¿Ganamos o perdimos? Ahorita lo vemos. No te preocupes. Ya. Vamos acá, marcador. Acá tenemos en este cuadrito resaltado el gobierno de José Lamar, primer presidente constitucionalista del Perú. ¿Correcto? Y ya lo dijimos por qué. Pones atrás el video y ya sabes por qué. ¿No? Fue un poder ejecutivo débil. Acá surge la Constitución de qué año? 1828. ¿Y cómo le llaman a la Carta Magna del 28? La madre de las constituciones. Bien, ¿qué será? La rebelión con los iquichanos, pues. ¿Y qué querían los iquichanos? Regresar a ser colonia de España. ¿Dónde quedan iquichanos? En Huanta, Ayacucho. ¿Quién los dirigió? José Navala Huachaca. Líder indígena peruano, pero que quería regresar nada menos que a España, que sea siendo nuestra madre patria. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que está allá? Nuestra primera guerra como país. ¿Con quién? Con la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa quería Bolívar? Quitarnos Jaén, Tumbes y Maynas. Se fija acá. Y el presidente José de la Mar se habrá quedado con los brazos cruzados. No. Dijo, muy bien, la Gran Colombia nos declara la guerra. Muy bien, contestemos. Declaramos la guerra a la Gran Colombia. Y se inicia el conflicto. ¿Ah? Muy bien. Hubo la campaña marítima y la campaña terrestre. Ojo, hubo dos campañas, la marítima y la terrestre. Primero, segundo. Chicos, en la campaña marítima fuimos liderados por el inglés Guise. Muere en combate. ¿Qué combate se dieron? El combate de Malpelo y de Dos Cruces. Miren acá, chicos, en la campaña marítima ocupamos Guayaquil. Recuperamos Guayaquil, si lo quieres llamar así. Acá. Ajá. Campaña terrestre. ¿Quién la dirigió? El mismo José de la Mar.
¿correcto? Batalla de Saraguro y Portete de Tarqui. ¿Ganamos, perdimos? No. Estábamos en frontera. Ni ganamos ni perdimos. ¿Correcto? Empate si quieres llamarlo. Ahí estamos. Terrestremente ni avanzamos más ni tampoco ellos invadieron. ¿No? Listo. En plena guerra con la Gran Colombia se firmó el Convenio de Girón. ¿Correcto? ¿Y por quiénes fue firmado el Convenio de Girón? Por el presidente José de la Mar y por Antonio José de Sucre, al que le habíamos expulsado de Bolivia. ¿No? Y en este Convenio de Girón era nada menos que poner un alto al fuego, nada menos que al inicio, o mejor dicho, ¿no? Al enfrentamiento con la Gran Colombia. Luego este Convenio de Girón se va a desencadenar nada menos que en la firma de la Reagual, que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Acá nos explica un poquito más que ese Convenio de Girón y miren lo que pasa. No cumplió su mandato, ¿no? Acá. Se firmó el Convenio de Girón, pero ya de regreso a Piura, el presidente, ¿no? José Lamar, desconoció el convenio y se preparó para comenzar nuevamente la guerra. ¿Se dan cuenta? Es decir, este alto al fuego del Convenio de Girón, dijeron, no, bueno, no desconocemos, pues no, porque ya habíamos ocupado Guayaquil. Y saben lo que hay una confabulación, y el general Agustín Gamarra, ¿no? Da un golpe de estado y destituyó a José de la Mar. Y a José de la Mar, escucha bien, lo expulsó del Perú, ¿no? Y nada menos que a Costa Rica lo envían, nada menos que es expulsado, nada menos que José de la Mar, y ahí muere en Costa Rica. Miren, en plena guerra con la Gran Colombia, haciendo un cese al fuego, golpe de estado. Lo sacan a José de la Mar, lo reportan a José de la Mar, ¿y quién queda como presidente? Agustín Gamarra. Ahí está, el gobierno de Agustín Gamarra. ¿Cómo ingresó al poder? Mediante golpe de estado, del 28 al 29. Primer gobierno, porque luego va a haber un segundo gobierno. ¿Cómo llega al poder? De manera de facto, toma el poder derrocando a José de la Mar, con la ayuda de Antonio Gutiérrez de la Fuente, otro militar. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? El Congreso peruano, reunido en Lima, se ve prácticamente obligado, como era un militar, a nombrar a Agustín Gamarra como presidente. Porque en ese entonces, jovencitos, el Congreso era el que elegía al presidente. Como lo había derrocado, ahora pues dijo, ahora yo soy presidente. Y toma el poder el 1 o el 31 de agosto del año 1829. Un gobierno autoritario, un gobierno conservador. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Ahora, durante su mandato, miren, está con azulcito, hubo también intentos de golpe de Estado, por medio de 16 intentos de golpes de Estado contra Agustín Gamarra. ¿No? No todos obedecían a Agustín Gamarra, habían pues peruanos que estaban en contra de él. Pero ¿saben cómo Agustín Gamarra logra terminar sus 4 años de mandato? Porque su asesora, consejera y esposa fue gracias nada menos que por la presencia de su esposa, doña Francisca Zubiaga de Gamarra, alias la Mariscala, la Pancha. Ella, doña Francisca, ¿no? ¿Cómo se llama Francisca? Doña Pancha. ¿Cómo es llamada? La Mariscala. Porque bajo sus órdenes tenía tropas a su mando. Cusqueña, mestiza, hija de español y una noble cusqueña. La describen de contextura delgada, una mujer bella, ¿no? Pero de un carácter fuerte. Y varios dicen, ¿no? Si no hubiese sido por su mujer, de repente hubiesen derrocado a Agustín Gamarra. Pero Agustín Gamarra logra mantenerse nada menos que en el poder gracias a la presencia de su esposa, doña Francisca Zubiaga, la Pancha, ¿ah? La Nadine Heredia de la época.
Bien, vamos al cuadro. Miren, gobierno considerado como el primer ejecutivo fuerte, ¿no? Fue un gobierno de tendencia autoritaria conservadora, ¿ya? Era opositor, vulneraba constantemente la Constitución y como era opositor, hubo quienes obviamente estaban en contra del mandato de Agustín Gamarra. Entre ellos, un liberal, el presidente del Congreso. ¿Ah? ¿Y quién era? Francisco de Paula González Vigil. Ah, ya. Y él soltó una frase: yo debo acusar, yo acuso. Yo soy poder legislativo, yo soy el Congreso. Tengo función de fiscalizar, hacerle control político. ¿No? Y había una pugna tremenda entre el Ejecutivo y el Legislativo, también en ese entonces como hoy en día. ¿Mm? ¿Ya? Obras. Creó el departamento de Amazonas, la maternidad de Lima, reorganizó la Casa de la Moneda, reinició la explotación del salitre en Tarapacá. Esto de acá, se firmó el Tratado de la Reunión Global. Chicos, ¿con quién estábamos en conflicto? Con la Gran Colombia. ¿Convenía el conflicto? No. Por lo tanto, se firmó el Tratado de la Reunión Global. ¿Con quién? Aún existía la Gran Colombia. Ahí estamos a ver. Veo cómo desaparece la Gran Colombia. ¿Ah? ¿Ve? ¿Y qué sucede? ¿No? Digo, Colombia no nos conviene la guerra. Sí, ya vamos a hacer una paz. Pero Colombia dijo, oye Perú, pero devuélveme a Guayaquil. Y el Perú renuncia a Guayaquil. Y el Perú dice, oye, tú renuncia a Jaén, Tumbes y Maynas. Y la Gran Colombia renuncia a Jaén, Tumbes y Maynas, que pretendía la Gran Colombia. ¿Correcto? Ah, ya, profe. Muy bien. ¿Qué más? ¿Con quién se había enfrentado todo este conflicto? Por invadir Bolivia. Por lo tanto, se firma el Tratado de Tiquina y Arequipa, donde se reconoce a Bolivia como un país independiente y soberano. Y el Perú no tenía por qué interferir ya en Bolivia, porque el Perú no reconocía pues a Bolivia. ¿Verdad? Bien, chicos, desintegración de la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque ¿quién muere? Muere nada menos que Simón Bolívar. Y cuando muere Simón Bolívar, también muere su Gran Colombia. ¿Y quién surge? Venezuela, Colombia y Ecuador. Nace un nuevo país, profe, sí. Venezuela, Colombia y nace uno nuevo. ¿Quién, profe? Ecuador. Guayaquil se llama Ecuador. Y el Perú dijo, bueno, ya que Guayaquil no es nuestro, tampoco que sea de nadie, firmamos el Tratado Pando y Novoa. ¿Con quién? Con la República del Ecuador. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe, así las cosas, sí. Así se dan. ¿Muy bien? ¿No? Y ya sabemos que la Pancha, la más escala fue pues su esposa. ¿No? Terminó el gobierno de 4 años. Y ahora, ¿quién fue elegido presidente? Del 33 al 35, Orbegoso, que era de tendencia liberal. ¿Ah? El Congreso lo nombra como presidente a Luis José de Orbegoso. ¿Correcto? Fue nada menos que elegido presidente. ¿Ah? Pero no reconocieron su nombramiento. Así, profe, sí, no reconocieron su nombramiento. Y como no reconocieron su nombramiento, hubo opositores. ¿Y quiénes fueron los opositores? Los conservadores. Ahí está. Pedro Bermúdez y también, ¿quién, chicos? Agustín Gamarra. Fueron opositores nada menos que del gobierno de Pedro Bermúdez. ¿Ah? Y Pedro Bermúdez y Agustín Gamarra fueron los que hicieron las sublevaciones contra el gobierno de Luis José de Orbegoso. Pero ahorita regresamos acá. Miren, ¿estuvo cuánto tiempo en el poder? 2 años. Se crean los gobiernos municipales, se establece juicio de residencia, es decir, cuando el presidente salía del cargo, se le puede hacer un juicio.
se suprime el cargo de vicepresidentes, era un gasto más, se prohíbe la reelección inmediata y él promulga la Constitución del año 1834. ¿Cuál es lo más resaltante, jovencitos? Que durante el gobierno de Luis José de Grueso se dieron sublevaciones. La primera sublevación. No reconocieron la presidencia de Orbegoso. ¿Dónde fue? En el sur. ¿Quién lo presidió? El que quedó en segundo lugar, el conservador Pedro Bermúdez. Recibió apoyo de Agustín Gamarra. Y en el sur se había, nada más que declaró en rebeldía, Pedro Bermúdez. No reconocía la presidencia nada menos que de Agustín Gamarra, o digamos de José Luis de Orbegoso. Así que, bueno, acá sea nada menos que, voy a poner acá. Había una localidad en Junín llamada, acá, en Jauja, Maquinguayo. ¿Correcto? ¿Quién se declaró rebeldía? Pedro Bermúdez. Y el ejército peruano, entre peruanos, ¿no? La primera, algunos llaman la Primera Guerra Civil, el ejército, ¿no? Fue, ¿no? Liderado por Pedro Bermúdez. Ahí está. Pero hasta ahí también, hasta Maquinguayo, ¿quién había llegado? Nada menos que el presidente Orbegoso. También con su ejército de peruanos. Estaban frente a frente para que se desarrolle el conflicto. Algunos chicos a esta sublevación le llaman la Primera Guerra Civil, ¿no? Entre peruanos se enfrentaron. ¿Era conveniente? No. ¿Quién era el presidente? Orbegoso. ¿Quién no quería reconocer su presencia? Pedro Bermúdez. Pero dentro del ejército de Pedro Bermúdez había un hombre llamado nada menos que Echenique. José Rufino Echenique. Y Echenique entendió que no era saludable entrar en conflicto. Así que este Echenique tomó preso ¿a quién? Nada menos que a Pedro Bermúdez. Lo tomó preso. ¿No? Y Echenique llevó como prisionero a Pedro Bermúdez hasta Maquinguayo. Y estaba Orbegoso. Entonces dijeron, Echenique dijo, ¿sabes qué, Orbegoso? No hay conflicto, toma, te entrego a Pedro Bermúdez. Y se da la paz o el abrazo de Maquinguayo. ¿Quién es? Echenique, que toma prisionero a Pedro Bermúdez, y Orbegoso. Y acá está, ¿ver? La paz de Maquinguayo. ¿Entre quiénes? Entre Orbegoso y Echenique. ¿No? Se evitó derramar sangre. Fracasó la primera sublevación. La siguiente, esta sí, es nada menos que la segunda sublevación. ¿De quién, jovencitos? De Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del Perú. Ese profe, sí. ¿Cuántos años tenía profe Salaverry? 29 años. Tenía afiliación con Orbegoso. Orbegoso tenía muchísima confianza en Felipe Santiago Salaverry. Pero ¿saben lo que pasa? Bueno, una vez que se da la paz de Maquinguayo, Orbegoso se dirige a Arequipa, ¿no? A culminar con alguna resistencia que se oponían a él y entrevistarse con Andrés de Santa Cruz, ¿no? Así que, bueno, con 29 años, Felipe Santiago Salaverry, él dijo, ¿no? El presidente Orbegoso no estaba en Lima. Y Felipe Santiago Salaverry dijo, no, yo, Felipe Santiago Salaverry, ante la acefalía, sin el cerebro, ¿no? Sin el presidente en Lima, Felipe Santiago Salaverry se proclamó jefe supremo del Perú.
¿ah? Hizo una insurrección en el Callao y es proclamado jefe y legislador supremo de la República del Perú. ¿Mm? Y instala su gobierno. Y su gobierno duró poco tiempo nada más, 1835 al 36. ¿Ah? ¿Quién se enteró de su actuación? Orbegoso. Pero miren, este Felipe Santiago Salaverry, él dio nada menos que la ley de pena de muerte por fusilamiento, ¿no? Por traición a la patria. ¿En serio, profe? Sí, por traición a la patria. Ya. Profe. ¿Y para qué lo hizo? Fue una arma de doble filo, para acabar con sus opositores, con sus enemigos. ¿No? Allá, profe. ¿Y qué más? Bueno, finalmente, este Felipe Santiago Salaverry, al final es derrotado. ¿Dónde? En Socabaya. ¿Dónde queda Socabaya? En Arequipa. Y una vez que es derrotado, es fusilado. ¿Por qué razón? Por su propia ley. Dijeron, oye, mira, Orbegoso, mira, tú eres el traidor, lo siento, y lo fusilaron a Felipe Santiago Salaverry. Y así tristemente termina el gobierno del presidente más joven. ¿Cuándo? En el año 1836. Hasta ahí es el tema de hoy. Porque de ahí, chicos, viene lo siguiente, la Confederación Peruana Boliviana. Ahí está el tema. ¿Cuántas veces? Lo puedes ver, escuchar. Hacemos nuestras preguntitas. Y las preguntas están recontra, nada menos que fáciles. ¿Ya? Fíjate acá, date cuenta. Primera pregunta. Gamarra en su primer gobierno fue impugnado constitucionalmente. ¿Quién dijo? Yo acuso, debo acusar. ¿No? González Vigil. Pregunta 2. No corresponde al primer gobierno de Agustín Gamarra. No corresponde. ¿Ah? Inició la explotación del salite en Tarapacá, sí. Creó el departamento de zonas también. Rebajó el impuesto también. Conversaciones con Andrés de Santa Cruz, no pues. Si era enemigo justamente de Andrés Santa Cruz. ¿No? ¿Dónde murió José de la Mar? ¿Te acuerdas que era un golpe de Estado? ¿Quién? Agustín Gamarra. Y lo expulsaron de Costa Rica y fallece en Costa Rica. Representantes peruanos que firmaron el convenio de Girón. Por el lado nada menos que de la Gran Colombia, lo firmó nada menos que, ¿dónde está? Antonio José de Sucre. Allá. Acá no hay Sucre, creo que no habría acá respuesta. Y por el lado peruano, ¿quién lo firma nada menos que? Tampoco está. Uy, no. Acá, ojo. No hay. El convenio de Girón lo firma Sucre, ¿no? Y nada menos que el presidente José de la Mar, que luego lo desconoce, ¿no? Entonces, acá no hay respuesta, ojo. Ahí está, listo. Así. ¿Quién reemplazó a Antonio José de Sucre en la presidencia de Bolivia? ¿Ah? ¿Quién? ¿Te acuerdas que lo sacan de presidente ahí? No estaba, ¿no? Él estaba bajo las órdenes peruanas, ¿no? Porque también en Bolivia habían conflictos. Y dijeron, bueno, te nombramos momentáneamente como presidente boliviano, ¿no? Presidente del segundo Congreso peruano, el que le acusa nada menos que Agustín Gamarra, ¿no? Francisco Javier González Vigil. Tratado que puso fin a la guerra con la Gran Colombia. Miren, tratado que puso fin a la guerra, ¿cómo se llama? Tratado de la Rea-Gual. 8.
Se afirma que el personaje que más influyó durante el primer gobierno de Agustín Gamarra, ¿quién fue? Pues su esposa y asesora. ¿Cómo se llama? Doña Francisca Zubiaga, la Pancha. ¿Mm? Siguiente. El presidente José de la Mar fue apoyado ¿por quién? Por los liberales, pues era de tendencia liberal. Uy, esto, ¿no? Ya hemos hablado. Líder de la sublevación o rebelión de los indios provincianos, de los llamados iquichanos. Los capuchinos son los iquichanos. ¿Cómo se llama? José Antonio Navala Huachaca. Sí, Huachaca. ¿Mm? Listo, chicos. Ahí está nuestro tema. Nos vemos el día de nuestra asesoría. Hasta luego. Chao, chao.